En Constanza no se habla de la ciguapa como si fuera un cuento. Se habla de ella como se habla del clima. Como algo que existe, que tiene sus patrones, que hay que respetar. Los viejos del pueblo no te dicen si la viste. Te dicen cuando la viste. Y te dicen qué hiciste mal para que se fijara en ti. Mi familia llevaba 3 generaciones en esa tierra. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Todos nacidos en Constanza. Todos criados con las mismas reglas que se transmiten sin escribirlas en ningún lado. No salgas solo de noche hacia el río. No sigas a nadie que camine sin hacer ruido. Y si escuchas un silbido que viene de los pinos y no podés identificar de dónde, entra a la casa y cerrá la puerta. Yo crecí respetando esas reglas sin cuestionarlas demasiado. Hasta que tenía 16 años y la ciguapa entró a nuestra casa. Constanza está en el centro de la República Dominicana. En el Valle de Constanza, rodeado de montañas. Si nunca fuiste, es difícil explicar cómo se siente ese lugar. El aire es diferente al del resto del país, más frío, más quieto. De noche, en invierno, podés ver tu aliento. Eso no pasa en casi ningún otro lugar del Caribe. Nuestra casa quedaba en las afueras del pueblo, rodeada de pinos, con una loma detrás que mi padre llamaba la loma de los eucaliptos porque había una hilera de esos árboles siguiendo la línea del cerro. Mi familia era de campo. Mi padre cultivaba ajo y papa, como la mayoría en esa zona. Éramos 5 en la casa, mis padres, mi abuela materna, mi hermano mayor Félix, y yo. Mi abuela se llamaba Dolores y era la persona que más sabía sobre la ciguapa en esa casa. No porque la hubiera estudiado, sino porque ella decía haberla visto una vez, cuando era joven, cerca del río Nizao. Nunca nos contó esa historia completa. Cada vez que alguien se la pedía, decía que algunas cosas es mejor no repetirlas en voz alta de noche. Y en Constanza casi siempre era de noche cuando estás. Conversaciones surgían. Lo que sí nos contó, muchas veces y con mucho detalle, era cómo reconocer si la ciguapa había pasado cerca. Los perros no ladran. Se quedan quietos con las orejas bajas. Los caballos se ponen nerviosos y no quieren estar cerca de los árboles. Y el aire huele diferente. No mal. Diferente. Como a tierra mojada mezclada con algo dulce que no podés identificar. La noche que tenía 16 años, las 3 cosas pasaron al mismo tiempo. Era diciembre. Finales de diciembre, unos días antes de Año Nuevo. En Constanza eso significa frío de verdad. 8, 9 grados de noche. Mi madre ponía cobijas extras en todas las camas. Mi padre había ido al pueblo esa tarde y volvió tarde. Mi hermano Félix estaba en casa de un amigo. Éramos mi madre, mi abuela y yo. Cenamos temprano. Mi abuela se acostó primero, como siempre. Mi madre y yo nos quedamos un rato más en la sala. Ella cosía, yo leía. A las 9:30 apagamos las luces y nos fuimos a dormir. Me quedé dormido rápido. El frío de Constanza ayuda a eso. No sé qué hora era cuando me desperté. No había reloj en mi cuarto. Pero la luna estaba alta y entraba por la ventana de una forma que iluminaba bien el piso. Me desperté sin saber por qué. No hubo ningún ruido que yo recordara. Solo abrí los ojos y estaba despierto. Fue ahí cuando noté lo primero. El perro. Teníamos un perro que se llamaba Canelo. Dormía en el patio, cerca de la puerta trasera. De noche. Ladraba por cualquier cosa,
un gato, un viento fuerte, los vecinos pasando. Era ruidoso de noche. Canelo. Esa noche no hacía ningún sonido. Me asomé por la ventana. Canelo estaba en el patio, parado, mirando hacia los pinos de la loma. Inmóvil. Con las orejas hacia atrás. Y entonces lo olí. Por la ventana entreabierta entró un olor que no supe identificar en el momento. Tierra mojada, sí. Pero mezclado con algo más. Algo dulce y extraño que no correspondía a ninguna planta que yo conociera. Cerré la ventana. Me quedé en la cama sin moverme. Y escuché los pasos en el corredor. Nuestra casa tenía un corredor central que conectaba todas las habitaciones. Piso de madera. Cada tabla tenía su propio sonido, su propia forma de crujir. Después de 16 años viviendo ahí yo sabía exactamente cómo sonaba cada persona caminando por ese corredor. Los pasos que escuché esa noche no correspondían a ninguna persona de esa casa. No eran los pasos pesados de mi padre. No eran los pasos rápidos de mi madre. No eran los pasos arrastrados de mi abuela que siempre usaba pantuflas. Eran pasos lentos. Muy lentos. Y tenían un ritmo raro que tardé un momento en entender. El ritmo estaba al revés. No es fácil explicar qué significa eso. Cuando una persona camina, hay un patrón, talón, planta, punta. Estos pasos sonaban diferente. Como si el peso cayera primero al frente y después atrás. Como alguien caminando con los pies al revés. Me quedé completamente quieto. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Hubo un silencio que duró lo que me parecieron varios minutos, pero que probablemente fueron segundos. Y entonces la manija de mi puerta se movió. Despacio. Sin brusquedad. Como alguien que quiere entrar pero no quiere hacer ruido. La manija bajó hasta el fondo y la puerta se abrió unos centímetros. No puse el seguro esa noche. Nunca lo ponía. Nunca había tenido razón para hacerlo. La puerta se abrió unos 10 centímetros y se detuvo. Por esa apertura no entró ninguna luz. El corredor estaba más oscuro que mi cuarto. No podía ver nada del otro lado. Pero sí podía oler. El mismo olor de antes, más fuerte ahora. Tierra mojada y algo dulce que llenó el cuarto en segundos. No grité. No me moví. No respiré. La puerta estuvo así, abierta esos 10 centímetros, durante un tiempo que no pude medir. Y después se cerró. Los pasos se alejaron por el corredor. Lentos, con ese ritmo al revés. Hacia el fondo de la casa. Y. Después nada. Silencio. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció y escuché a mi madre en la cocina, salí del cuarto. No dije nada todavía. Desayunamos. Esperé a que mi abuela se levantara. Cuando mi abuela entró a la cocina, me miró de una forma diferente. No me preguntó cómo había dormido. Me preguntó si había cerrado la ventana de mi cuarto. Le dije que sí, que la había cerrado durante la noche. Me preguntó por qué. Le dije que había olido algo raro. Se sentó. Me miró un momento. Y me dijo, contame todo desde el principio. Le conté. Los pasos, el olor, la manija, la puerta entreabierta. Todo. Cuando terminé, mi abuela no dijo nada por un momento. Tomó su café despacio. Después se paró. Y me dijo que la siguiera. Fuimos al corredor. Me señaló el piso de madera frente a mi puerta. Ahí estaban. Huellas en el polvo del piso. No eran huellas normales. Eran huellas de pies descalzos, eso sí.
Pero la orientación estaba mal. Los dedos apuntaban hacia donde debería estar el talón. El talón apuntaba hacia donde deberían estar los dedos. Huellas de pies al revés. Mi abuela las miró durante un buen rato. Después me dijo algo que no olvidé. Me dijo, tuvo suerte de que no le contestara. Le pregunté qué quería decir. Me explicó lo que yo no sabía todavía sobre la ciguapa. Que cuando entra a un espacio cerrado no es para hacer daño directamente. Que viene a ver. Que estudia. Y que si la persona que está adentro la mira a los ojos o le habla, algo cambia. Que los hombres que le han respondido no vuelven a ser de él. Todos los mismos. Le pregunté qué les pasa. Me dijo que se van. Que un día simplemente se van hacia la montaña y no vuelven. Y que nadie que los conocía puede explicar exactamente cuándo empezó ese proceso de irse. Mi abuela limpió las huellas con un trapo. Las limpió sin apuro, sin miedo visible. Como alguien que ha hecho eso antes o que sabe que hay que hacerlo con calma. Después fue a buscar algo en su cuarto. Mi abuela volvió con 3 cosas. Una vela blanca, un puñado de sal gruesa y una ramita de ruda que guardaba seca entre sus cosas. Desde hacía meses. Me explicó mientras preparaba todo que lo que iba a hacer no era para alejar a la ciguapa permanentemente. Me dijo que eso no se puede hacer. Que la ciguapa es de ese lugar antes que nosotros y que va a seguir siendo de ese lugar después. Lo que se puede hacer es marcar el espacio. Decirle que ese espacio está ocupado y que los que viven ahí están bajo protección. Puso la sal en la entrada de cada habitación. Una línea fina, casi invisible, en el umbral de cada puerta. Encendió la vela blanca en el centro del corredor y la dejó ahí hasta que se consumió sola. La ruda la colgó en la entrada principal de la casa, del lado de adentro, cerca del marco superior de la puerta. Todo eso lo hizo en silencio. Sin rezos, sin frases especiales. Solo el movimiento tranquilo de alguien que sabe exactamente qué está haciendo. Cuando terminó me miró y me dijo una cosa más. Me dijo que la ciguapa había entrado a la casa esa noche pero que no había entrado a mi cuarto. Que la puerta se había abierto pero que algo la había detenido. Le pregunté qué la había detenido. Me dijo que no lo sabía con certeza. Pero que según lo que los viejos de Constanza siempre dijeron. La ciguapa no entra donde hay alguien que la reconoce pero no le tiene miedo. Que el miedo la atrae y la tranquilidad la confunde. Le dije que yo sí había tenido miedo. Me dijo, sí. Pero no te moviste. Y eso es diferente. Durante semanas después de esa noche no pasó nada. Canelo volvió a su rutina normal. Ladraba por todo de noche. El olor no volvió. El corredor sonaba. Como siempre, con los pasos de las personas que conocía. Empecé a preguntarme si había exagerado lo que recordaba. Si el frío y el sueño no habrían distorsionado las cosas. Pero las huellas en el polvo eran reales. Mi abuela las había visto. Eso no lo podía descartar. La segunda vez fue en febrero. No fue en la casa. Fue en el camino de vuelta de la finca de un vecino donde había ido a ayudar con la cosecha de ajo. Era tarde, más de las 6, y el sol ya había bajado detrás de las montañas. No era de noche todavía, pero tampoco era de día. Ese momento en Constanza donde la luz se vuelve azul grisácea. Y los pinos se ven como sombras. Iba solo por el camino de tierra. A unos 100 metros adelante vi una figura. Una mujer. O algo con la forma de una mujer. Parada al borde del camino, de espaldas a mí. Mirando hacia los pinos.
El cabello era lo primero que notabas. Negro, largo, bajando hasta más abajo de la cintura. Moviéndose levemente aunque yo no sentía viento. No sé cuánto tiempo estuve parado mirando sin moverme. Después la figura giró la cabeza. No el cuerpo. Solo la cabeza. Y me miró. No vi los ojos con claridad. Estaba oscureciendo y había distancia. Pero sentí la mirada de una forma física, como cuando el sol te da directo en la cara y sentís el calor antes de que los ojos puedan procesar la luz. Recordé lo que me había dicho mi abuela. No corras. No hables. No muestres miedo. Seguí caminando. Mismo paso, mismo ritmo, mirando al frente. Pasé el punto donde estaba la figura sin mirar hacia ese lado. Cuando llegué a la casa, mi abuela estaba en el portal. Me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo que me había estado esperando. Que algo le había dicho que saliera al portal a esperar. No le conté lo del camino esa noche. Se lo conté años después, cuando era adulto y ella ya estaba muy viejita. Me escuchó completo y después asintió despacio. Me dijo, sí. Esa segunda vez te fue a ver de día para ver cómo eras cuando no estabas asustado. Le pregunté para qué quería saber eso. Me dijo que no lo sabía. Que la ciguapa tiene sus razones y que esas razones no están hechas para que las entienda la gente. Tengo 34 años ahora. Salí de Constanza a los 19 para estudiar. Viví en Santo Domingo, después fuera del país por unos años. Volví a Constanza algunas veces, para visitar a la familia, para las fiestas de fin de año. Mi abuela Dolores murió cuando yo tenía 26. Fue lo que más me costó de ese periodo. Cuando fui al velorio, en la misma casa donde crecí, caminé por el corredor de noche. El mismo corredor, el mismo piso de madera con sus mismos crujidos. Me detuve frente a la puerta de mi cuarto. De cuando era niño. Y olí algo. Muy leve. Casi imperceptible. Tierra mojada y algo dulce que no corresponde a ninguna planta que yo conozca. No duró más de unos segundos. Puede haber sido muchas cosas. Una flor nocturna del jardín. Algo de la cocina. El viento trayendo. Humedad de la loma. Puede haber sido muchas cosas. Mi madre, que estaba en el corredor detrás de mí, se quedó quieta un momento. No dijo nada. Después siguió caminando hacia la sala. Esa noche, antes de dormir, encontré una línea de sal en el umbral de la puerta de mi cuarto. No la había puesto yo. No sé si lo que vi esas 2 veces era la ciguapa en el sentido literal de lo que dice la leyenda. No soy la persona más indicada para hacer esa afirmación. Lo que sí sé es lo que vi. Las huellas al revés en el polvo del corredor. La figura en el camino que giró solo la cabeza. El olor que no corresponde a ninguna fuente que yo haya podido identificar en 34 años de vida. Hice lo que me enseñó mi abuela Dolores, que aprendió de su madre, que aprendió de la suya. Que hay cosas en Constanza que son de ese lugar antes que nosotros. Que no están ahí para hacernos daño necesariamente. Pero que tampoco están ahí para nuestro bien. Que la actitud correcta no es el miedo ni la negación. Es el respeto. Reconocer que hay algo que no entendemos y que tal vez no está hecho para que lo entendamos. Que si alguna vez escuchas pasos con el ritmo al revés en un corredor de noche, lo mejor que podés hacer es quedarte quieto, no hablar y esperar a que se vayan. Que si la puerta se abre y no entra nadie que puedas ver, no la cierres de golpe. Espera. Déjala cerrar sola.
Y que si encontrás una línea de sal en el umbral de tu puerta que nadie puso, no la borres. Alguien que te quiere la puso ahí por una razón. En Constanza eso es suficiente explicación.